Hay historias que no vienen del monte, sino de mucho más cerca. Historias que están detrás de una delgada pared o detrás de un saludo a la persona equivocada. Hoy te traigo una de esas historias. Bienvenidos a Susurros del Monte. La siguiente historia nos la comparte Angélica, desde Orizaba, Veracruz. Orizaba es un lugar muy lindo donde en un solo día puede haber niebla, granizo, lluvia, un calor extremo y es completamente normal. Realmente es mágico. Angélica nos cuenta que después de haber pasado algunas vicisitudes en otro lugar, su esposo encontró una casa aquí en Orizaba. La casa era bastante amplia, era de 2 plantas, 3 cuartos, una sala bastante espaciosa. Y además el patio emanaba un rico olor a tierra mojada. Era el lugar perfecto para iniciar de nuevo, ya que su esposo se la pasaba la mayor parte del tiempo fuera en la fábrica, trabajando para proveer a su familia, y sus hijos durante la mañana y parte de la tarde en la escuela o con sus amigos. Tenía bastante tiempo para ella. Así que poco a poco fue conociendo a la gente de la zona. Se llevaba muy bien con la señora de las verduras, con una señora que cada mañana salía a barrer su patio, con un señor que en la esquina tenía una tiendita y le hacía algunos descuentos. Pero sobre todo conoció a un par de personas, a Irinea y Raúl, sus vecinos. Raúl e Irinea eran una pareja algo mayor. No tenían hijos. Raúl tenía unos 60 años aproximadamente. Era un hombre delgado, bastante delgado, alto, moreno, y el cabello ya canoso y ralo. Y algo que no pasaba desapercibido, por lo menos no lo fue para Angélica, fue un fuerte aroma a cigarro, pero como si el tabaco llevara décadas impregnado en el cuerpo de Raúl. Irinea era una mujer también de una mirada dura ciertamente, pero más sumisa, con rasgos marcados. No se ve que hubiese tenido grandes dosis de felicidad en su vida. Y tenía una de esas sonrisas que se ven más por compromiso que por gusto. Ustedes me entienden. Al principio todo fue gran cordialidad. Incluso desde el día uno, Raúl se ofreció a cargar las cajas de la mudanza. Aquí estoy yo, vecina. Esa caja está muy pesada. Déjeme que la ayude. Se fueron haciendo un poco más cercanos. De vez en cuando tomaban un cafecito. En la banqueta se saludaban, se ponían a platicar. Cada vez que Angélica salía al mercado, ahí estaba Irinea, haciendo alguna labor en el patio. Hasta luego, vecina. Que tenga un bonito día. Y quizás en el trayecto al mercado se encontraba a Raúl, que curiosamente andaba siempre en su bicicleta. Una bicicleta tan vieja como él, y que producía un sonido muy característico. Un rechinar que se escuchaba todas las mañanas al salir de casa. Todo iba muy bien, hasta que dejó de serlo. Las miradas comenzaron a ser más largas, quizás más lascivas. Las palabras cordiales se convirtieron en palabras con una segunda intención. Ya no eran solo por el buenos días o las buenas noches. Recordemos que Angélica pasaba gran parte de su día a solas, principalmente en las mañanas. Sus hijos no eran tan grandes como para salir todo el día, pero uno de ellos ya comenzaba a tener amiguitos y se llevaba al otro. Angélica nos dice que poco a poco las conversaciones fueron tornándose distintas con Raúl. Y un día, Raúl simplemente se acercó a ella,
cuando ella se encontraba fuera de casa. Se le acercó casi al oído. Pudo sentir ese olor a tabaco de nuevo. No se tapó la nariz porque le pareció una acción muy grosera de su parte, pero estuvo a punto de hacerlo. Angélica, ¿por qué no vienes a mi casa? Siempre estás aquí, tú solita. Tus niños en la escuela, tu esposo en la fábrica. ¿Acaso no te aburres, no te da tristeza? A mí me da tristeza ver a una mujer tan hermosa como tú, a solas. Ahora mismo mi mujer no está. ¿Por qué no vienes? Y en ese momento Angélica le paró el carro, como decimos aquí, en el monte. No, señor. No sé qué clase de persona cree que soy yo, qué clase de mujer cree que soy, pero no me voy a prestar a eso. Usted tiene a su esposa y yo a mi esposo, así que no hay forma. Evíteme la pena de que haga esto más grande. Está bien. Después de esto, Angélica tomó su distancia. Lo analizó varias veces. Primero, pensó que había sido un malentendido. Pero luego de repasar la conversación y de la sensación que tuvo con las palabras de aquel hombre, se dio cuenta de que no estaba equivocada. Así que la relación con ellos, con los vecinos, pasó de ser algo cercana ya a limitarse al buenos días o buenas noches, y a veces ni eso. Con Irinea, la vecina, mantenía cierta relación por cordialidad. Solo la saludaba más amenamente cuando no estaba Raúl. Pero una vez que lo veía llegar, de inmediato se guardaba en casa. Pasaron varias semanas así. Poco a poco el trato se fue haciendo más seco, frío. Hasta que una noche, Irinea, la vecina, tocó a su casa. Vecina, ¿no tendrá un poquito de harina que me regale? Irinea llevaba consigo una tacita de cristal. Es que a mi esposo le encantan mis postres y me quedé a media cocinada. Solo un poco me hace falta, por favor. Angélica, siendo una mujer de muy buenas costumbres y tan amable como solo ella podía hacerlo, tomó la tacita con gusto y la llenó por completo. Tenga usted, vecina. A pesar de lo que había pasado con su esposo, ella sabía que Irinea no tenía nada que ver en el asunto, así que lo dejó pasar. Le dio la harina y volvió a sus actividades. Poco después, a los 2 o 3 días, la vecina volvió. Esta vez quería un poco de aceite. Me volví a quedar a media cocinada, vecina. Y a estas horas, el de la tienda ya cerró. No se preocupe, vecina, tenga usted. Esto se repitió unas 3 o 4 veces más. Angélica era muy amable, pero comenzaba a sentirse un poco incómoda con estas peticiones. Tristemente, lo que Angélica no sabía es que esto daría pie a las manifestaciones. La primera de ellas fue un sueño. Soñó que estaba acostada en su cama, pero sin poder moverse. La habitación se sentía más pesada, como si el aire estuviera hecho de agua espesa. Alguien se sentó en la orilla del colchón. Sintió el hundimiento, el peso. No podía voltear. Se encontraba entre dormida y despierta. No pudo ver la cara con claridad del sujeto que se sentó al lado suyo, pero reconoció la voz. Una voz que susurraba: tarde o temprano vas a ser mía. Tarde o temprano vas a ser mía, dijo despacio, casi disfrutando cada palabra. Y algo más que pudo percibir en ese sueño fue un horrible olor a cigarro.
Al día siguiente, cuando despertó, Angélica se sentía totalmente agotada. Trató de convencerse de que solo había sido un mal sueño, una pesadilla, pero su cuerpo no reaccionaba de la misma manera. Sentía la piel erizada, como si alguien la hubiese rozado. Sentía el pecho a 1000 por hora, pero aún así siguió adelante. Al amanecer las cosas ya no eran las mismas. Nos cuenta que su marido pasó de ser el hombre más romántico y cariñoso que se preocupaba por ella a ser un hombre hostil, aislado, frío. Y sus hijos, por otro lado, pasaron de ser niños juguetones, ruidosos, que querían pasar tiempo con ella, a evitarla por completo. Preferían estar en su cuarto encerrados. Si ella llegaba, ellos se iban. Hacían berrinche por cualquier cosa. Eran tercos, majaderos, todo lo contrario a lo que solían ser. Y eso no fue todo. Angélica nos dice con un poco de temor aún, que de repente comenzaba a ver sombras. Podía ver a través de la cocina una sombra que cruzaba de un lado a otro. Había ruidos por aquí o por allá que no alcanzaban a entenderse por completo, pero estaban ahí. Y había algo en particular que se mantenía en toda la casa. No importaba dónde fuera. Podía escuchar ese maldito susurro decir: tarde o temprano vas a ser mía. Una madrugada, el sueño fue diferente y fue peor. Ella nos cuenta que ya se encontraba dormida y algo de alguna manera la despertó. Entre la penumbra, vio cómo en el techo se comenzaba a formar un rostro, como una especie de mancha, una especie de líquido que daba vueltas en sí mismo. Pero los ojos que tenía ese rostro se mantenían siempre igual. Eran unos ojos pesados, antiguos, llenos de odio y de un extraño deseo. De este mismo techo comenzaba a descender una especie de tela de color rojizo, sedosa, en círculos, un remolino que iba bajando hacia ella. Bajaba poco a poco, sin que ella pudiese moverse. Cuando esta tela o sábana estaba ahí con ella, la apretó. La estrujaba fuertemente. La levantó como si nada de la cama y comenzó a elevarse. Mientras se elevaba, Angélica necesitaba zafarse de ahí. Pero nos cuenta que mientras más fuertes eran los intentos por liberarse, esta sábana la apretaba más y más fuerte. Incluso pudo sentir cómo en su pierna derecha esta sábana le hacía un corte muy fino y delgado. Sentía ese ardor, como cuando te cortas con una hoja de papel. A pesar de ser un objeto, era como si tuviese vida propia. Sintió que esta cosa quería estar dentro de ella. La elevó poco a poco y ella estuvo cada vez más cerca de ese rostro, el rostro de Raúl. Y cuando estuvo frente a él, escuchó su voz. Pero esta vez no fue una amenaza. Esta vez fue certeza. Esta noche vas a ser mía, susurró Raúl. Y cuando ella estaba a punto de ceder, algo la despertó. Y ese algo fue el grito horroroso de su hijo. Era un grito agudo, lleno de dolor y de espanto. Ella nos dice que cayó sobre la cama con fuerza y de ahí cayó al piso, rodando. Y así como cayó, se levantó. Esta vez despertó en serio. Corrió hacia el cuarto de sus hijos, donde el menor, el que había gritado, el de unos 10, 9 años, estaba asustadísimo por completo, abrazando a su hermano mayor. Los abrazó a los dos juntos y les preguntó qué sucedía.
Los pequeños simplemente señalaron a la puerta. Dijeron que había alguien observándolos fijamente y que no los dejaba dormir. Su esposo llegó detrás de ella, preguntando qué pasaba. Curiosamente, a pesar de que las ventanas estaban cerradas, las cortinas no paraban de moverse y de agitarse como si un gran viento estuviese rodeando ahí. Y mientras ella abrazaba a sus hijos, su esposo le preguntó si se había cortado con algo, pues tenía sangre en la pierna derecha. Los siguientes días no fueron mejores. Los pleitos en casa aumentaron. Los niños se enfermaban una y otra vez, sin razón aparente. Angélica nos cuenta que, cuando estaba lavando sus trastes, al apenas tocar un vaso, este se rompía en pedazos. Ella se sentía débil, mareada, sin control sobre sí misma. Y ese sueño, ese horrible sueño, se convirtió en una lucha constante, noche tras noche. Un día, cuando Angélica se encontraba afuera, a unas cuadras de casa, una vecina ya algo mayor la reconoció. La llamó por su nombre y, sin tapujo alguno, le dijo: «Angélica, ¿sabe usted a dónde se fue a meter? Ese hombre, Raúl, y su mujer con los que tanto se lleva, tienen muy mala fama. Le habíamos querido advertir antes, pero vimos que su relación era muy estrecha y, al no conocerla bien, pues, pensamos que eran buenos amigos. Pero no se le ve nada bien, Angélica. Seguro ya le hizo algo, ¿verdad?» En ese instante, Angélica soltó en llanto. Se liberó, se rompió completamente con esta mujer. Le contó absolutamente todo. Desde el inicio, cuando Raúl parecía ser un amable sujeto, hasta la última insinuación que le hizo y esos horribles percances que habían sucedido en la noche, las pesadillas, todo. La mujer, preocupada, trató de calmarla un poco. «Tranquila, Angélica. Yo conozco a alguien que podría ayudarla. Es una mujer algo complicada, pero seguro tendrá una solución para todo esto. Ella conoce de estas cosas. Vayamos a verla hoy, en la noche. ¿Le parece bien?» Angélica aceptó. Esa misma noche fueron a verla. La curandera tenía unos ojos serios, una voz calmada, de unos 45 años, relativamente joven. No habló de manera dramática, ni hizo gestos extraños como en las películas. Simplemente se sentó y escuchó lo que Angélica tenía que decir. Al terminar, la mujer le pidió las manos. Las revisó a detalle. Luego la espalda, los brazos, la lengua y los ojos. «Traes dos cosas», le dijo. «Una es para amarrarte, con intenciones muy crueles y egoístas. La segunda es para hacerte un revoltijo la casa, un desorden». La mujer estaba segura de esto. Se levantó de su asiento. Fue al cuarto contiguo. Se escuchó cómo movía algunos trastos por aquí y por allá. Y luego de un buen rato, salió donde Angélica. «Toma esto». Le entregó una pequeña bolsita con unas hierbas mezcladas, no pudo identificarlas, y un pequeño frasco con un líquido bastante espeso de color café o ámbar, y le dio las siguientes instrucciones. «Hoy en la madrugada, cuando toda tu familia esté durmiendo, es importante que nadie sepa esto. Harás lo siguiente. Colocarás las hierbas a remojar en un recipiente grande con agua suficiente. Mientras esto toma acción, con un puño de sal gruesa que arrojarás al piso, barrerás toda tu casa, incluyendo la segunda planta, de adentro hacia afuera. Debes hacerlo con intención. Posteriormente de que las hierbas hayan remojado,
Te darás un baño del cuello para abajo. No mojes tu cabeza. Para finalizar, de las hierbas resultantes, harás pequeños montículos que colocarás en cada esquina de tu casa. Con respecto al líquido, la próxima vez que la mujer vaya a pedirte cualquier cosa, arroz, azúcar, lo que sea, vas a poner una gotita, no dos, no tres, una gota. Y así lo harás durante los días consiguientes. Entregarás lo que sea que te haya pedido. Y es muy importante que no la mires a los ojos cuando se lo entregues. Puedes voltear al piso o hacia un lado, pero cuando le estés entregando la taza, no la mires a los ojos. Angélica, con cierto miedo, le preguntó qué pasaría ahora. La curandera respondió simplemente que no haría nada que ellos no lo hubieran hecho antes, que solamente les estaba regresando el favor. Al llegar a casa, Angélica preparó todo. Ya en la madrugada, lo hizo al pie de la letra. Puso las hierbas a remojar, barrió su casa con gran fuerza e intención, como si quisiera quitar algo que estuviese pegado en el piso. Se dio el baño sin mojar su cabeza y colocó las hierbas en cada esquina de su casa. Esa misma noche, después de terminar estas actividades, quiso volver a dormir, a conciliar el sueño, pero le fue imposible. Sintió una gran pesadez en su cuerpo, estuvo sudando, como si tuviese alguna fiebre. No pudo dormir. Curiosamente, al otro día, desde la mañana, la tensión se redujo un poco. Ya no se sentía el caos de antes, aunque seguía existiendo. Pasaron unos días y las cosas poco a poco se fueron calmando. Hasta que un día, su querida vecina Irinea regresó. Angélica, ¿me puedes regalar un poquito de azúcar? Perdóname, me da mucha pena. Pero de nuevo me quedé a medias. En ese momento Angélica sintió un gran nerviosismo, sintió miedo. Quiso huir en ese momento, simplemente escapar. Pero recordó las instrucciones de la curandera. Tomó la taza, fue a la cocina y con las manos temblando, buscó en lo alto del almacén el recipiente con el líquido. Llenó la taza con el azúcar y colocó una gota. Incluso le puso un poquito más de azúcar para que no se notara. Volvió a la puerta y viendo al piso, la entregó a Irinea. Espero que le funcione, vecina. Gracias, Angélica. Esa noche, Angélica no pudo dormir. Cerca de la 1 de la mañana, comenzó a escuchar ruidos extraños en la casa de al lado, en la casa de Raúl e Irinea. Pudo escuchar gritos, golpes, un alarido. Inició como una discusión ahogada de esas que poco a poco van escalando. Los perros ladraban. Se escuchaba una tensión extraña. Cuando estuvo a punto de asomarse, recordó lo que le dijo la curandera, que cuando esto sucediera, no asomara ni un ojo, y mucho menos saliera de casa. Que esto era simplemente el resultado de lo que habían hecho. Al otro día en la mañana, sin que ella hubiese podido pegar un ojo, escuchó cómo el ruido comenzó desde temprano. Se escuchaban murmullos, gente hablando aquí y allá, carros circulando y una ambulancia, de la que bajaron 2 sujetos que sacaron a Raúl en una camilla. Irinea estaba llorando desconsolada, pero no se acercaba mucho. Los hombres se llevaron en la ambulancia a Raúl y se quedaron todos los vecinos y la gente que iba pasando por aquella calle. Después de todos estos sucesos, los chismes comenzaron a abundar por aquí y por allá. Algunos decían que Raúl
simplemente había tenido un accidente fatal en la noche y que por eso nadie sabía qué le había pasado. Algunos decían que se cayó y se golpeó la cabeza. Otros decían que fue llevado luego del hospital con su familia en un rancho a las afueras. Al final se enteraron que simplemente murió. La casa de al lado de sus vecinos se quedó vacía. A Irinea no la volvieron a ver. Angélica nos cuenta que en su casa todo volvió a ser como en un inicio. Su marido, un hombre amoroso, cariñoso con ella. Sus hijos volvieron a ser los niños juguetones que siempre fueron. Niños que la amaban, niños que no podían vivir sin su mamá. ¿Qué más decir? Que el ambiente en la casa era diferente. Que ahora se podía estar a gusto ahí. Que ahora podía dormir, tranquila. Las pesadillas, adiós. Todo desapareció. Bueno, no todo. Algunas noches cuando el aire comienza a zumbar por esa calle, se puede escuchar también un peculiar sonido, el de una bicicleta vieja, ese ruido metálico de piezas chocando. Puede escuchar cómo pasa de un punto a otro y poco a poco se va alejando con el viento. Biología con Pampis. Hola amiguitos del monte, yo soy Pampis, su biólogo de confianza. ¿A poco nos asustaron con la historia del recolector? ¡Ay! Ese hombre siempre tan dramático con sus telas y sus vecinos. Mejor hablemos de alguien más interesante, el tlacuache. Muchos le dicen rata gigante, pero qué falta de respeto. El tlacuache es nuestro único marsupial mexicano. Es primo de los canguros, aunque en lugar de saltar, prefiere andar de vago, buscando fruta y, bueno, lo que dejes en la basura. Lo más impresionante es que son prácticamente inmunes al veneno de serpientes como la cascabel o la nauyaca. Si una lo muerde, el tlacuache solo se sacude y se la desayuna. Eso sí es tener estómago de acero. Si se ven en peligro, aplican la tanatosis. Se quedan tiesos, sacan la lengua y hasta huelen a podrido para que nadie se los quiera comer. ¿Fingir que estás muerto para que te dejen en paz? Como yo cuando no quiero ir a la escuela. Así que ya saben, si ven uno en el monte o en su patio, no lo molesten. Son los mejores controladores de plagas y no te van a pegar la rabia. Cuiden a los tlacuachitos y no le abran la puerta a los vecinos extraños. ¡Adiós! Amigos, de verdad suscríbanse. Necesitamos que el recolector se mude a otra cueva, porque ya nos dimos cuenta de que esta es de puro cartón. Pampis, no les digas eso.